Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulka. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 16 del curso de lenguaje con el tema el pronombre. Muy bien, vamos a empezar. A ver, ¿qué es el pronombre? Existen 4 definiciones que debes tomar en cuenta para saber en sí qué cosa es un pronombre. ¿Ya? A ver, vamos a ver con esas 4 definiciones. Primero, una definición semántica, una definición morfológica, una definición sintáctica y una definición lexicológica. ¿Qué quiere decir una definición semántica? Lo que te está diciendo es que es una definición en donde lo que se busca es el significado de la palabra pronombre. ¿Ya? Muy bien. Semánticamente adquiere el significado del sustantivo al que sustituye. ¿Ya? Es decir, por sí solo el pronombre no tiene significado. ¿Ya? Pero va a adquirir el significado a la palabra, al sustantivo, del sustantivo al cual, del quien se está sustituyendo. ¿Qué vamos a decir morfológicamente? Que es una palabra que variable, lo estoy subrayando, es muy importante saber eso, que es una palabra variable. ¿Por qué? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Es de género y número, y también tiene persona, ¿ya? Cuando hablamos de definición sintáctica, ¿ya? Cuando hablamos de definición sintáctica, es porque va a sustituir ¿a quién? Al sustantivo, la función del sustantivo. ¿Qué función cumple el sustantivo? La función del sustantivo cumple la función de núcleo del sintagma nominal, núcleo del sujeto, ¿no? Como lo conocen ustedes. Entonces, el pronombre va también a adquirir esa función, la función de núcleo, en algunos casos. ¿Está bien? Sí. Entonces, el pronombre lexicológico, en el caso el significado lexicológico, vamos a decir que es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué es una palabra, el pronombre de inventario cerrado? Porque no se van a poder inventar nuevas palabras, no se van a poder crear nuevas palabras tomando como base el pronombre. ¿Ya? Por ejemplo, un pronombre es él. ¿Ya? ¿Qué palabra puedo derivar de él? De esto. No puedo. No hay. Cosa muy contrario, por ejemplo, de casa. ¿Qué palabra puedo derivar de casa? Sí, puedo decir casucha, ¿cierto? Casucha. Si yo digo casucha, es una casa vieja, ¿no? Casucha. Entonces, esto es de inventario abierto. Pero esto no es de inventario, es cerrado, porque no puedo crear nuevas palabras. Muy bien, ya tenemos las 4 definiciones con respecto al pronombre. Semánticamente no tiene significado propio, pero puede adquirir significado de acuerdo al sustantivo que sustituye. Morfológicamente es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales. Sintácticamente, vamos a decir, cumple la función del sustantivo al que sustituye, ¿no? La palabra al que sustituye. Y lexicológicamente vamos a decir que es de inventario cerrado. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de pronombres? A ver, chicos, los tipos de pronombres, tenemos los pronombres personales, tenemos los pronombres posesivos, los demostrativos, los indefinidos. No hay pronombres artículos, ¿ya? Acá hay un error. No hay pronombres artículos. Pronombres personales posesivos, demostrativos, indefinidos. Tenemos los pronombres, enclíticos, ¿ya? Enclíticos. Tenemos los pronombres proclíticos, ¿ya? Entonces también tenemos los pronombres, los pronombres numerales, los pronombres numerales. Tenemos los pronombres numerales.
tenemos los pronombres enfáticos, ¿ya? Pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a conocer cada uno de estos tipos de pronombres. Muy bien, tenemos los pronombres personales. ¿Por qué decimos que son pronombres personales? Porque van a tener persona gramatical. ¿Cuáles son esas personas gramaticales? Es primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos pronombres? Son las que tenemos acá en la tabla. ¿Ya? Es yo, me, mi, conmigo, ¿no? Nosotros, nosotras, nos, tú, te, ti, contigo, vosotros, vosotras, vos. Él, ella, se, sí, consigo, lo, la, le. ¿Ves? Ahí tenemos los pronombres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son pronombres personales? Porque van a tener, puede tener primera persona, segunda persona o tercera persona. ¿Ya? Es decir, tienen personas gramaticales. Muy bien. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Ya, acá tenemos los pronombres posesivos. Son aquellos pronombres que van a expresar posesión de algo. Ya, van a expresar pertenencia de sujeto. Recuerden que un pronombre siempre está al costado de un verbo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pronombres? Mío, mía, míos, mías, nuestro, vuestras, nuestros, nuestras. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, vuestro, vuestras, vuestros, vuestras. Acá está toda la tabla. Suyo, suya, suyos, suyas, suyo, suyas, suyos, suyas. Bueno, en sí, algunos se repiten, ¿ya? Muy bien, pero estos son los pronombres posesivos. ¿Por qué? Porque van a expresar posesión, ¿ya? ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? ¿Ya? Los pronombres indefinidos son aquellos pronombres que no van a expresar una cantidad determinada. Por ejemplo, es algo indefinido, no está muy bien determinado. Por ejemplo, un, una, alguno, alguna, ningún, ninguno, poco, escaso, mucho. Recuerden que estos pronombres ya tienen que estar al costado de un verbo, ¿ya? Tienen que tener referencia a un verbo, porque si no son, no tienen referencia a un verbo, te puedes confundir con los determinantes, ¿ya? Es muy darte cuenta, ¿ya? Es muy distinto decir, yo tengo muchos amigos, ¿no? O decir, muchos salieron a jugar, ¿no? Muchos, muchos niños salieron a jugar. Cuando yo digo muchos niños, muchos es un determinante, por ejemplo. A ver, voy a escribir acá, ¿ya? Yo digo, muchos niños, niños salieron, salieron a jugar durante la pandemia, ya, por ejemplo. Salieron a jugar durante la pandemia. Yo, ya, muchos salieron a jugar. Este muchos es un determinante, pero si yo digo muchos, elimino esto, niños, y digo muchos salieron a jugar durante la pandemia, yo voy a decir que este muchos se convierte, ¿qué cosa? En pronombre. Es de acuerdo, es decir, si está al costado de un verbo, va a ser pronombre, pero si está al costado de un sustantivo, va a ser determinante, ¿no? Cumple la función de adjetivo. Entonces, eso tienen que darse cuenta ustedes, ¿ya? Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Es decir, el determinante cuando sustituye a un sustantivo, está sustituyendo un sustantivo, vamos a decir que es, ¿qué cosa? Pronombre. Pero si no sustituye a un sustantivo, simplemente la está acompañando a un sustantivo, ahí sí vamos a decir que es determinante adjetivo. Por ejemplo, dice, tu servicio de internet es muy lento, aunque estamos en la misma compañía. Y tenemos el mismo paquete. El mío, cuando dices el mío, ¿a quién está sustituyendo? Está sustituyendo a un sustantivo, ¿ya? Trabaja el doble velocidad. Por ejemplo, este tú
para que sea pronombre tiene que estar tildado y tiene que estar al costado de un verbo, ¿no? Acá hemos reconocido el pronombre él, pero este mío siempre va a estar acompañado de un artículo, ¿ya? Cuando digo el mío, porque este es un artículo, el mío, este está sustituyendo al sustantivo. Su vida ha sido muy complicada, pues quedó huérfano desde pequeño. La mía, dice, su vida, o sea, la mía, que la vida mía, ha sido mucho más sencilla, ¿ya? Los míos obtuvieron, te das cuenta, los míos obtuvieron los mejores resultados de toda la competencia. Los míos. Si te das cuenta, está al costado de un verbo, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser pronombre, ¿ya? Hemos reconocido los pronombres posesivos. Más ejemplos. Dice, no vayan a ver la película sin mí, ¿no? Estamos ahorita reconociendo los pronombres, ¿ya? Los pronombres. Encontré este paquete para ti. Ti es un pronombre en la recepción. Juan me dijo, me también es un pronombre, ¿ya? Es un pronombre átono, ¿ya? Dijo que había reservado una mesa para nosotros. Nosotros también es un pronombre. Traje toda torta de chocolate para él. Él también es un pronombre. Porque sé que es su favorita. Me parece que esta, dice campera, es de ella. Ella también es un pronombre. Creo que no deberías cortar con ello. Ello también es un pronombre. Muy bien, entonces ya hemos reconocido los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos o los pronombres exclamativos? Son aquellos pronombres, ¿ya?, que van a expresar, su misma palabra lo dice, pregunta o exclamación. ¿Cuáles son? Es qué, cuánto, por qué, ¿ya? Y recuerden que eso siempre está también antes de un verbo. ¿Cuánto has leído? Este es un verbo. ¿Por qué vienes? Es un verbo. ¿Te das cuenta? Son pronombres. ¿Por qué son pronombres? Son pronombres, ¿ya? Son pronombres porque están al costado de un verbo. Esos son pronombres enfáticos. A ver, si yo digo, ¿cuántos, cuántos, cuántos lapiceros compraste? Es muy distinto cuando decir, ¿cuántos compraste? Si yo te digo, ¿cuántos compraste? ¿Ya? Si te digo cuántos compraste, este cuántos es pronombre porque está sustituyendo el cuántos al objeto, ¿ya? ¿Cuántos? Pero si digo cuántos lapiceros compraste, este cuántos ya no sustituye, sino al contrario, ¿qué está haciendo? Está acompañando al sustantivo. Entonces, en este caso, cuando está acompañando a un sustantivo, esto es un determinante adjetivo, ¿no? Pero cuando está acompañando a un verbo, se transforma en pronombre personal. No es pronombre personal, es un pronombre enfático o pronombre exclamativo. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, acá dice, ¿qué fue lo que más te gustó de la obra del teatro? ¿Qué fue? Si te das cuenta, acá está el verbo. Entonces vamos a decir que es pronombre. ¿Cuántos presidentes tuvo la Argentina? Te dice, ¿cuántos presidentes? Pues está acá al costado de un adjetivo, de un nombre. Entonces, lo que está cumpliendo la función es acompañando. Entonces, en este caso, este sería un determinante. Ya, eso tienes que darte muy. ¿Cuáles zapatos le resultaron más cómodas? ¿Cuáles zapatos? Acá te das cuenta que es un ¿qué? Determinante. ¿Por qué? Porque está acompañando a un sustantivo. Entonces, acá, ¿cuánto sale el kilo? ¿Cuánto sale? Este es un verbo, salir. Entonces, esto ya se transforma en pronombre. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien.
¿Cuáles son los pronombres personales proclíticos y los pronombres personales enclíticos? Los pronombres personales proclíticos son aquellos pronombres que van a acompañar al verbo, pero antes. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. Son aquellos pronombres que van separados del verbo y delante de él. ¿Ya? Por ejemplo, mi tía me. Este es me. ¿Ya? Me. Me daba su cariño. Mi tía me daba su cariño. Este es un proclítico, es decir, antes del verbo. Mi profesor me habla por experiencia. Es un pronombre proclítico. Si yo digo dábame, si te das cuenta, se está juntando en este ejemplo con el verbo. Eso sí ya sería pronombre enclítico. Es decir, que se va a juntar con el verbo, se va a fusionar y se va a ubicar después. Háblame de tu pasado. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta. Entonces la diferencia, ya saben, la diferencia entre pronombres proclíticos y pronombres enclíticos, ¿no? Los enclíticos se juntan con el verbo, se fusionan. Muy bien. Vamos con algunos ejemplos de pronombres enclíticos. Dice, esta está más linda que nunca. Ya, acá no hay pronombres enclíticos. Llegaron las invitadas. Regístralas. Las es un pronombre. Por favor, todavía no puedo creerlo. Pronombre enclítico. Anótalos. Pronombre enclítico. Este es el verbo y este es el pronombre en la planilla. Llévale un café al director, por favor. Diles. Pronombre proclítico. Los que quieren escuchar, no puedo moverme. Otra vuelta. ¿Te das cuenta? Acá está el verbo, ¿no? Ahí está el verbo, registra, verbo. ¿Te das cuenta? Entonces estos son pronombres enclíticos. Estamos muy contentos en tenerte. ¿Ya? Aquí acompañarnos. A la comisaría, por favor, quédense. ¿No? Acá está el verbo. Son pronombres propios. En silencio unos minutos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice, los pronombres proclíticos son los mismos pronombres que es me, te, se, nos, ¿no? Esos pronombres, ¿no? Pero se van a ubicar de manera separada que el verbo, pero antes, ¿no? Esta tarde me caí. Acá está el pronombre y acá está el verbo. Proclíticos. Esta mañana te veré. Verbo. Me compré. Pronombre y verbo. Un carro te lo vendo. ¿Te das cuenta? Los dos son pronombres, ¿ah? Pronombre, pronombre, verbo. Mi perro se orinó en la sala. Esta no es, por ejemplo, pronombre, ¿ah? ¿Por qué? Porque está acá este que es un sustantivo. Entonces ese no va a ser pronombre. Ya, eso siempre tienes que saber diferenciar. Si está antes de un sustantivo, descártalo, es un determinante adjetivo. Pero si está delante de un verbo, ahí sí es pronombre. ¿Ya? Susana se escapó de su casa, mi profesor te llamó, del verbo llamar. 2 veces el verano lo volvió, pronombre, loco. La vecina, ¿no? Me está coqueteando. Esta materia te está torturando, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿qué son los pronombres relativos? Ya, vamos a ver si tenemos acá ejemplo más. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, ¿qué son los pronombres relativos? Son aquellos pronombres que van a sustituir, ya vamos a leer la definición, sustituye a un nombre, sintagma nominal, que ha aparecido anteriormente. Los pronombres relativos se diferencian del resto de pronombres porque enlazan oraciones. Su misma palabra lo dice, pronombres relativos que van a relacionar oraciones, sirve para relacionar oraciones, ¿ya? Ejemplo, dice, compré un libro. Acá te dice, compré un libro. Voy a unir 2 oraciones.
una oración que es compré un libro, más otra oración, el libro me gusta mucho. Acá tenemos una oración simple y una oración simple, ¿ya? Estas dos oraciones vamos a unirlo en una sola oración. Para eso voy a necesitar, ¿qué cosa? Los pronombres relativos. Entonces voy a, en ese caso, a estructurarlo de la siguiente manera, como lo ven acá. Dice, compré un libro que me gusta mucho. Se ha transformado, ¿qué cosa? En una sola oración. Entonces, los pronombres relativos sirven ¿para qué? Para relacionar, ¿ya? Nunca puede omitirse como se puede hacer en el inglés. Bueno, acá se está hablando del inglés, ¿ya? Entonces, esos son los pronombres relativos. Sirven para relacionar. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo son los pronombres relativos. El tatuaje que ella El tatuaje que ella se puso en el brazo representa las dificultades que ha atravesado y cómo los ha superado. ¿Ya? El cuartel que estaba colocado en la reja de la casa anunciaba que estaba prohibido. Estacionarse pues obstruía la cochera. El vino que tomamos durante la cena es uno de los vivos que más nos gusta. Muy bien, acá tenemos los pronombres relativos. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a aplicar lo aprendido. O sea, son ejercicios con alternativas. ¿Ya? Reconoce los pronombres personales. Bueno, esto sí creo que es sencillo. Vamos a reconocer los pronombres personales. Acá, dámelo es un pronombre personal, es un pronombre enclítico. Apúrate, apúrate, que él ya llega, todos los pronombres, ya me van a subrayar acá todos los pronombres, ya llega, de lo contrario no la disfrutarán. ¿Por qué este es la? Porque está antes de un verbo, disfrutar. Para mí, ella es mi mujer ideal. ¡Qué alegría! Este qué alegría, si te das cuenta, está con tilde, entonces también es un pronombre enfático, ¿ya? Es una oración unimembre, ¿ya? Pero también. Recuerden que si está con tilde, ¿ya? Y está antes de un verbo, haciéndose referencia a un verbo, entonces sí es un pronombre, pero este también es pronombre, ¿ya? Porque es oración unimembre. La adoro, pronombre, porque ella es la razón de mi existencia. Yo la necesito para mí. Para mí, falta tilde acá. Y tú no me crees. ¿Qué pasa? Pronombre, ¿no? Señale qué clase de palabras corresponde lo subrayado. Muy bien, acá no está subrayado, pero quizás en su libro sí está subrayado, ¿ya? En su separata. Si en el caso no está subrayado, algunas otras preguntas me indican, profesor, acá falta subrayar una palabra y yo les indico, ¿ya? Muy bien, dice. Ese día ellos escucharon sus anécdotas. Ese día ellos escucharon sus anécdotas. Usted será capaz de tal proeza, pero les dijeron la verdad al final. Vamos a tener que relacionar acá. Dice, señale a qué clase de palabras corresponde lo subrayado. Tenemos que subrayar primero, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a subrayar esto, ¿ya? Muy bien, vamos a poner acá. Solo pronombres, ¿ya? Estamos subrayando esto. Quizás en su separata está subrayado otro, pero eso sí, ¿ya? Si le falta, me avisa. En ejercicio 6, bueno, también son preguntas para responder, nada más con alternativas, ¿ya? Estoy simplemente cogiendo al azar, ¿ya? Pero eso sí, ustedes tienen que analizar muy bien sus respuestas, ¿ya? ¿Qué palabra subrayada no es pronombre? Nuevamente. Vamos a imaginar que está subrayado esto, ¿ya? A ver.
Ya, muy bien. Vamos a subrayar acá. Vamos a subrayar acá. Vamos a subrayar acá. Vamos a subrayar acá. Y vamos a subrayar acá. Entonces, ¿cuál sería en ese caso acá la respuesta? ¿Qué persona no es pronombre? Acá, la, la B. ¿Por qué no es pronombre? Dice Jaimito, comió todo tu escabeche. ¿No? Este tú es determinante. ¿No? ¿Qué pronombre personal funciona como un complemento en el predicado? ¿Qué pronombre personal funciona como un complemento en el predicado? Los pronombres que funcionan como complemento en el predicado van a ser los pronombres que yo te voy a decir, que es la, las, puede ser lo, puede ser los, puede ser también le y puede ser les. ¿Ya? La, las, lo, los, le, les. Entonces, ¿por qué? Porque estos funcionan como ¿qué? Como o, de, como objeto directo. ¿Ya? Como objeto directo. Entonces cumplen como objeto directo y entonces acá tú ya vas a poder reconocer. Por ejemplo, acá te dicen, ¿en serio yo hubiera esperado siempre tu amor? No creo que no puedes tener más fortaleza. Una vecina mía ayudó muchos con ese problema. Mañana por la noche iremos contigo sin demora. Ya serás al final, por eso pasará accesible. Uy. A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta. Creo que acá hay un error. Dice, ¿qué pronombre personal funciona como un complemento en el predicado? En el predicado. A ver, vamos a ver. Yo hubiera esperado siempre tu amor. Yo hubiese... acá no hay. Este es sujeto y todo este es predicado. No creo que no puedas tener más fortaleza. Yo no creo. Todo este es predicado. Una vecina mía ayudó. Una vecina mía ayudó mucho en con ese problema. ¿Quién ayudó? Una vecina mía. Sujeto, predicado. Mañana por la noche iremos contigo sin demora. Nosotros iremos. ¿Quiénes irán? Nosotros, nosotros. Nosotros iremos, todo este es predicado. ¿Ya? Iremos contigo sin demora. A ver, mañana por la noche iremos contigo sin demora. A ver, esta pregunta creo que sí está complicada, tiene nivel. Siguiente, ya verás que al final eso pasará accesible. Ya verás tú. Tú ya verás, ¿no? Tú ya verás que al final eso parecerá accesible. Predicado, sujeto, sujeto tácito. Ahora, ya has reconocido el sujeto y ya has reconocido los predicados, pero acá te dice, ¿qué pronombre personal funciona como un complemento del predicado? Es decir, puede ser un objeto directo, un complemento circunstancial. Siempre que, siempre tu amor. Yo no creo, yo no quiero que puedas tener más fortaleza. Una vecina mía ayudó mucho con ese problema. Mañana por la noche iremos contigo. Nosotros iremos contigo sin demora. ¿Con quién? Con él. Muy bien, esto sería objeto, ¿ya? Dice, nosotros iremos. ¿Con quién irás? Este es, no, cumple la función de, acá está, cumple la función, vamos a poner de otro color, contigo, ¿ya? Complemento circunstancial de compañía. Mañana complemento circunstancial de compañía. ¿Por qué? Porque te dice, nosotros iremos. ¿Con quién irás? Contigo. Este contigo es complemento circunstancial de compañía.
¿ya? De compañía, es un complemento circunstancial. Entonces, ahí está. Entonces, la respuesta sería la de, bueno, esta pregunta sí tenía un poco de nivel, ¿ya? Tenía un poco de, estaba escondido, estaba un poco difícil, pero ya lo hemos resuelto. Si hay preguntas así un poco complejas, que es difícil, me avisan nomás, profesor, que hay una pregunta que está muy ambigua, está muy difícil, la verdad que no, ayúdeme, porque explico, yo le explico y veo que está complicada, lo explico dentro del grupo, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda adicional, me ayudan. Cuídense, que tengan muy buenos días.